Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 34 años y académico de la UNAM también desde hace 34 años. Imparto clase en la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. Y el tema que tenemos hoy se llama adaptógenos. Este tema, bueno, fue sugerido por correo electrónico y ya a principios de este año alguien me lo había preguntado, me había sugerido esto, pero ahorita volvieron a hacerlo y pues bueno, lo puse. Yo no lo había puesto antes, a principios les decía, de año o que otras veces me preguntan sobre de ellos, porque realmente cuando yo he leído sobre adaptógenos, pues no encuentro cosas así como que muy favorables, básicamente que por un lado nos tendríamos que preguntar si son suplementos alimenticios o no. Y pues en mi opinión no son suplementos alimenticios, tanto los adaptógenos. Claro que ahorita volvió a surgir por todos los suplementos que hemos estado viendo para adelgazar y que pues realmente no tienen esa función de alimentar, sino de favorecer algún tema ahí relacionado con el adelgazamiento y pues ahí es donde caen también los adaptógenos. No tanto como en el papel que nos van a nutrir, no nos van a nutrir, aunque muchos de ellos les gusta poner que dan energía, en realidad no dan energía, sino que algunos son estimulantes del sistema nervioso central y uno se siente así como que con energía, como cuando se toma uno una taza de café. Pero no es que el café en sí nos esté dando energía, sino el estímulo que recibimos en el cerebro. Bien, entonces en estricto no son suplementos alimenticios y caerían si los quisiéramos poner más en la parte de nutracéuticos, que los nutracéuticos son pues sí alimentos o cápsulas que llegamos a comer provenientes de alimentos, pero que su función no es nutrirnos, o sea, no es aportarnos proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas o minerales, sino que su función va a ser ayudar a prevenir o a tratar de alguna manera alguna enfermedad, ¿no? Entonces ahí es donde caerían más estos de los adaptógenos. Y a mí me parecería mucho esto sí, por ejemplo, todo lo que son las cosas que estamos viendo y que todavía vamos a ver regresando de vacaciones, la tercera parte de suplementos dietéticos para adelgazar. La mayoría de estos que son el de los adaptógenos, sí caen más bien en el campo de la medicina homeopática y es ahí donde deberían de ser recetados, en mi opinión, no tanto en la nutrición porque tienen menos, funciones relacionadas con la nutrición. Entonces, pues ahí caerían. Pero vamos a hablar de ellos. ¿Y por qué va a ser importante hablar de ellos o por qué es que se preguntan o me los han preguntado en el ámbito de estas charlas de nutrición y deporte? Pues justamente porque los adaptógenos, una de las cosas por las que empezaron a ser este, investigados o estas propiedades que pudieran tener estas plantas, pues fue para favorecer tanto la resistencia, le llaman aquí, vamos a ver el nombre como le empezaron a llamar, al estrés para deportistas, también para los astronautas. Esto, bueno, vamos a ver esto de la historia. El término de adaptógeno fue establecido por el científico ruso Nikolai Vasilievich Lazarev en 1947 para hacer referencia a un grupo de plantas que él estaba estudiando, que veía como el llamado ginseng siberiano, que veía pues que eran muy resistentes al medio, nos imaginamos siberiano, pues las temperaturas tan frías en las que logra crecer
Y entonces, entre otras cosas, él era toxicólogo y farmacólogo y estaba viendo qué propiedades tenían o qué propiedades podrían ser de utilidad, ya que estos pues ya eran consumidos por las personas de estas regiones. Entonces, él desarrolló el concepto de algo llamado resistencia inespecífica aumentada, que es el estado en el que el cuerpo muestra una mayor capacidad para resistir factores estresantes. Entonces, ahí este término va a estar totalmente relacionado con los adaptógenos, la resistencia inespecífica aumentada, que se supone que va a ser lo que hacen los adaptógenos. Y todo esto, bueno, se convirtió en la base para clasificación de sustancias como adaptógenos. Todo esto, si recordamos la fecha, que fue en el 47, 1947, en el siglo pasado, pues fue en la Guerra Fría, cuando inicia la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues había básicamente dos bloques, el bloque soviético socialista y el otro bloque de todos los demás países, tanto de Europa del oeste como de Estados Unidos. Bueno, América pues no se metía realmente en la Guerra Fría, pero que estaban, sobre todo Estados Unidos y los soviéticos, que en ese entonces existía la Unión Soviética, estaban compitiendo en todo, ¿no? En mostrar las armas, estas yo tengo más armas más potentes que tú, o en los viajes, por ejemplo, al espacio, se empezó a hacer también ahí una competencia de que si yo soy el primero en lanzar a la perra Laika al espacio o a Yuri Gagarin, que fue el astronauta ruso que fue al espacio y demás ahí compitiendo con Estados Unidos, ¿no? Entonces todo esto de la Guerra Fría también se empezó a reflejar en el deporte y pues en Rusia empezaron a buscar sustancias que ayudaran a sus deportistas a mejorar su rendimiento deportivo. Y obviamente cuando empieza a ver lo que es doping, que sabemos que doping, pues finalmente va a ser lo que esté en la lista de doping, pues algunas sustancias que se empezaron a usar no entraban en el doping. Incluso he encontrado información que me gustaría tal vez hacer otra charla respecto de esto, porque es muy interesante. Pero bueno, regresando a eso es nada más para poner en contexto cómo es que se empiezan a buscar o qué es lo que se busca con esto de resistencia inespecífica aumentada, que es como que mejorar las condiciones en ese entonces tanto para los astronautas, para los soldados y para los deportistas. Entre sus estudios más destacados del doctor Lazaret se encuentra la investigación sobre Divasol, un compuesto sintético que demostró propiedades inmunomoduladoras, antivirales y antiproliferativas. Esto de inmunomoduladoras quiere decir que el sistema inmune, que ayudaba al sistema inmune a trabajar mejor. Y dos de sus colaboradores, Breckman y Darimov, empezaron también a ayudarle a buscar sobre esto de los adaptógenos y definieron algunas características de cómo debería de llamarse algo o qué sí podía ser llamado adaptógeno y qué no tendría que ser llamado adaptógeno y definieron que son sustancias naturales los adaptógenos que tienen capacidad de normalizar las funciones del cuerpo y ayudarle a adaptarse y superar el estrés. Y normalizar las funciones del cuerpo se supone que es justamente regularlas. Si están de más, bajarlas, si están de menos, subirlas, ¿no? Eso es mucho de lo que dicen los adaptógenos que hacen. Lazarev y su equipo estudiaron principalmente el Eleuterococo, bueno, ahí viene el nombre científico, conocido como ginseng siberiano, la Rhodiola rosácea y Scutellaria baicalnesis de los Balcanes, obviamente. Y en la Unión Soviética se hablaba de adaptogénesis para describir los remedios que potenciaban la síntesis de los organismos ante el estrés biológico. Les decía, el estrés biológico lo enfocaban sobre todo
a los astronautas que iban a sufrir estrés al viajar al espacio. Obviamente no viajaron en ese momento, pero se estaban preparando al estrés biológico de los soldados y al estrés biológico de los deportistas. Y en los años 60, o sea, 20 años después, esto sirvió con uno de estos colaboradores de la SAR, el primero que ya se me olvidó su nombre, sirvió de base para el desarrollo en Cuba, junto con un doctor cubano, de algo que se llama reactor, o se llamó en ese momento reactor 69, al cual se le atribuyeron medallas olímpicas. Se supone que esto lo usaron los atletas rusos y consiguieron medallas. Busqué en internet el reactor 69 y todavía se vende algo llamado con ese nombre, que no sé si sea el original, no pude investigar tanto en la página, pero pues me causó intriga y lo voy a seguir investigando y a lo mejor lo ponemos ahí en una charla que voy a hacer de varias duditas que han ido surgiendo, pequeñas. Bien, entonces este reactor 69, que fue un adaptógeno que les digo todavía se vende, aunque no sé exactamente cuál de las sustancias adaptogénicas tiene, y que se le atribuyeron medallas olímpicas. ¿Y qué pasa en la actualidad con todos estos adaptógenos? Porque todo esto pues es pues la historia de lo que ha pasado. El mercado global de adaptógenos superó en el 2023, o sea, hace 2 años, 10.000 millones de dólares en ventas y se pronostica que siga creciendo. Entonces vemos pues que hay un interés actual muy grande en comprar adaptógenos. Y este interés, pues básicamente se considera que es por la creciente preocupación del estrés crónico y de la salud mental. Ya sabemos que sobre todo del 2020 para acá, todos tenemos estrés crónico, que empezó con la pandemia, obviamente, y pues nuestra salud mental, si ya antes dudaban de la mía, no, también nos está preocupando. Y la búsqueda de alternativas naturales, y pongo entre comillas naturales, frente a fármacos con efectos secundarios. ¿Por qué pongo entre comillas naturales? Porque muchas veces creen que si dice ahí origen natural, que ya hemos platicado de esto, pues es inocuo y no es inocuo. Hay que recordar que las plantas no dan cápsulas y las plantas no dan tabletas. Entonces, si ya está hecho una cápsula, ya está hecho una tableta o una tintura, alguna cosa, ya no es 100% natural, ya sufrió una modificación, que a veces es justamente que se extrajo la sustancia activa, pero pues ese es el principio de los medicamentos también. Pero bueno, se ha estado buscando mucho esto, pensando también, ya tuvimos charla de orgánicos, de hablar de los orgánicos y que también se intenta buscar que sean orgánicos, naturales y pues se está buscando en las plantas. Y por eso es que los adaptógenos han tenido un boom tan grande en los últimos años y se están vendiendo. De hecho, para hacer esta presentación, pues estuve buscando ahí videos y ahí me encontré un montón de videos, sobre todo hechos por las compañías que hacen los adaptógenos, ¿no? Los presentaban y decían que eran muy buenos y demás. ¿Qué dicen que hacen ya en la actualidad los adaptógenos? Bueno, dicen ser sustancias naturales presentes en hongos, porque se usan muchos hongos, y plantas que son beneficiosas para combatir el estrés, mejorar el sistema inmunológico, mejorar el rendimiento físico, les decía, del estrés físico, ya sea, por ejemplo, del trabajo tan estresante como puede ser el de un astronauta, pero también el rendimiento físico deportivo se andan ahí recomendando y el rendimiento intelectual. Y ahí el escudito es por el sistema inmunológico que se supone ayudan a modularlo. Cuando dicen modularlo, muchos prometen que ayudarían a disminuir un estrés, perdón, un sistema inmunológico en sobrealerta, como pasa
en algunos casos con algunas personas, pero realmente tienen muy poca investigación, o sea, investigación confiable, que fue eso lo que encontré. Activan, dicen que hacen activar las vías de respuesta al estrés adaptativo. Otra vez es este término que pues el doctor Lazaret fue el que creó. Mejoran la capacidad de concentración y la resistencia a la fatiga, a la vez que restauran la energía. Eso es lo que dicen. ¿Qué más dicen hacer? Al tomar adaptógenos, una persona que padece estrés lo percibe de una manera más ligera y también ayuda a eliminar el estrés, evitando llegar a una fase de agotamiento por estrés. Y los más conocidos, hay 70, según encontré, 70 plantas que se consideran adaptógenos, pero de los más conocidos son la ashwagandha, rodiola, ginseng, jengibre, cúrcuma, astrágalo, maca, moringa, ginkgo biloba, regaliz, holly de Brasil o tulsi. Todos estos, ahí la imagen es de ginseng normal, no es del ginseng siberiano, este es del ginseng Panax, que es el coreano, y pues son de los más conocidos. No vamos a hablar ahorita de todos porque no nos da el espacio, y de algunas cosas siempre he tenido la tentación, por ejemplo, de moringa. Hay muchos estudios en México sobre moringa, entonces quisiera hacerle una revisión más amplia, pero pues ahí están. Hay dentro de los hongos adaptógenos, porque también hay muchos hongos, está chaga, cordyceps, reishi, shiitake, cola de pavo, que la imagen, el dibujito ahí es un dibujo supuestamente del hongo cola de pavo, y melena de león, que ahí les pongo una imagen de un suplemento de melena de león este, que me intriga el nombrecito, pero no lo pude ver. Buscaba las imágenes para tenerlo, pero no, nada más encontré esos. Entonces, estos hongos, bueno, también se les considera adaptógenos. Y para que una sustancia, planta u hongo se considere adaptógeno, debe de cumplir tres puntos claves, que son los que habían hecho los colaboradores del doctor Lazarev, que debe ser no tóxica y segura. Esto, pues, para cualquier suplemento debe ser no tóxico y seguro. Esto hace referencia a que puede ser consumida de manera indeterminada y sin que o sea, por periodos largos de tiempo. Muchos encontré que decían que para toda la vida se podían tomar, sin que genere problemas a la perdón, y que pues no sea tóxica. Y esto de consumir de manera indeterminada, ahí de los primeros problemas es que no hay estudios así de que alguien lo tomó por toda la vida. Entonces, si hacen estudio de que le dieron tal cosa a alguien por 12 semanas, pues solo se puede probar que no causó problemas durante 12 semanas. No podemos jurar que realmente podría tomarlo toda la vida. Entonces, pues ese es uno de los problemas que tienen. Y también que muchos, yo encontré que decían es que son totalmente seguros, todos son seguros, porque esa es una de sus cualidades. Bueno, es uno de los principios que debería de ser, pero es el deber ser. No quiere decir que ya por ser adaptógeno 100% vamos a jurar que es seguro. Pues no, porque sí tienen algunas pequeñas contraindicaciones. Deben generar homeostasis, que esto es llegar a un equilibrio en la persona, les decía. Por eso se dice que son adaptógenos y reguladores, porque si algo está elevado, por decir el pH, ya saben que el cuerpo trabaja y según la parte, la sangre o donde sea, a cierto pH, dicen que si está elevado, pues ayuda a bajarlo, y si está bajo, ayuda a subirlo para que esté en homeostasis, o sea, en el pH, en la temperatura, etcétera, adecuada. Y bueno, es de las cosas que dicen que es otro de los principios. Y efectos generales y amplios. Los adaptógenos deben tener efectos generales amplios y aumentar la resistencia del organismo. Otra vez, bueno, en mi opinión, este concepto pues es bastante vago, de qué es tener efectos generales amplios y aumentar la resistencia
del organismo es bastante vago, pero es de sus principios. Y bueno, antes entonces de hablar de algunos de ellos, quiero también poner las opiniones de las autoridades de salud. Como les decía, les estaba diciendo justamente, como son muchas plantas, tienen diferentes propiedades. Algunos sirven para unas cosas, algunos son estimulantes, por ejemplo, no todos son estimulantes, y algunos sí tienen unas propiedades para la salud y otros pues tienen propiedades diferentes. Entonces, pero se supone que todos se engloban dentro de adaptógenos por los beneficios de aumentar la resistencia al estrés y la resistencia a situaciones tensas. Entonces, pues ya de ahí también queda así como que complicado. Algunos están más estudiados que otros de lo que realmente hacen. Y uno de los principales problemas de los detractores que hay sobre los adaptógenos es el problema que así general que se habla del estrés. Se habla en forma muy general y no nos queda claro exactamente qué estrés está combatiendo, porque bueno, puede haber estrés mental que ocurre por presiones en el trabajo, la familia, la vida, estrés físico, someterse a trabajo físico, ejercicio intenso, sobrellevar climas extremos, estrés celular, las células responden a los ataques de microorganismos o toxinas, etcétera. Entonces puede haber muchos tipos de estrés y este punto hace un poco complicado el poder describir exactamente los beneficios que tienen los adaptógenos, pues no se han definido del todo a qué tipo de estrés responden o responden a su frase de su estrés que el término que acuñó el doctor que creó también el término de los adaptógenos, pero pues queda ahí siempre como que un poco confuso y lo vemos en sus recomendaciones. Si las empezamos a leer, pues empiezan a caer en que ayudan para muchas cosas y queda confuso. La Agencia Europea de Medicamentos en 2008 hizo una declaración en un documento de reflexión sobre los adaptógenos y si bien numerosos estudios de investigación durante 5 décadas, que les digo que llevan años los adaptógenos, han intentado demostrar la existencia y efectividad de los adaptógenos, la Agencia Europea de Medicamentos considera que esas investigaciones han sido deficientes en sus metodologías y no respaldan la conclusión de que los adaptógenos realmente funcionan como se afirma. Y por lo tanto, el término de adaptógeno no puede ser utilizado para comercialización de suplementos en la Unión Europea. Entonces, pues, no lo digo yo, lo dice la Agencia Europea de Medicamentos, que el término todavía, como les decía, queda así como que vago exactamente qué hacen. Y entonces se prohíbe ahí el término de adaptógeno para su comercialización. Y en Estados Unidos, FDA, que es la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos, se emitió una advertencia en 2013 a una empresa con sede en Washington por publicidad ilegal y afirmaciones sobre salud falsa en relación con el uso, afirmaciones, perdón, sobre salud falsas en relación con el uso de la palabra adaptógeno para uno de sus productos. Y aquí en Cofepris, cuando estuve buscando, bueno, Cofepris puso muchas alertas a varios de los productos de una compañía que justamente había, como les dije, había estado revisando y había encontrado muchos videos de esta compañía hechos por un doctor que trabaja para esta compañía y Cofepris les puso alertas a varios de los productos de esa compañía que no los considera este, las alertas son sobre todo sobre propaganda fraudulenta en esta marca de adaptógenos, esta compañía. Y justamente cuando yo veía los videos de este doctor en uno de ellos, y que ya por eso dejé de ver, porque veía los videos pues para informarme qué es lo que dicen, qué es lo que prometen, etcétera.
pero cuando él dijo que eran totalmente seguros para todos, o sea, él afirma que son totalmente seguros para todos, para embarazadas y para niños, fue cuando entonces yo salté y dije, a ver, no, ahí sí, muéstreme las investigaciones que tiene para decir que son seguros para embarazadas o seguros para niños. Y entonces ya yo dije, pues obviamente no tiene esas investigaciones porque las estarían demostrando. Y yo supongo que entre otras cosas, porque les digo que era el video de esta compañía que yo estaba viendo, y ya después encontré las alertas de Cofepris contra esos, línea de adaptógenos y pues dije, pues sí, si hace esas afirmaciones así tan a la ligera de decir es seguro para todos, pues está mal si no tiene las pruebas, ¿no? Si se acuerdan las vacunas, por ejemplo, otra vez en el 2020, recordando situaciones estresantes, pues decían, pues solo están probadas en adultos y solo se las vamos a empezar a poner en adultos porque pues aún no estaba completado el 100% la comprobación de inocuidad porque fue muy rápido por la pandemia, pero pues salvaron muchísimas, muchísimas vidas y ya hasta después se fue ya abriendo la posibilidad de aplicarse en niños, por ejemplo. Entonces, pues sí, afirmar esas cosas pues puede ser grave. Bien, entonces vamos a ver algunos adaptógenos y uno de los muy, muy conocidos que siempre que encuentren adaptógenos va a salir este de la Rhodiola rosea, que es la planta que está ahí, que parece, es como una suculenta con unas florecitas muy bonitas. Es una hierba utilizada a menudo en la medicina de Europa del Este y en Asia. Esa planta puede reducir la fatiga, mejorar la energía, les digo, así lo ponen, pero mejorar la energía es la sensación de energía, la capacidad mental y aumentar la resistencia a los factores estresantes del entorno. Se dice que ayuda a normalizar las concentraciones de cortisol, que es mucho, hablan también todos los adaptógenos del cortisol y que ayudan a normalizarlo. Si está elevado lo bajan y si está bajo lo suben, es lo que afirman, lo que ayuda a combatir el agotamiento. Cuando está muy elevado el cortisol, pues puede causar fatiga y ayudar a normalizarlo, pues ayuda a combatir el agotamiento. Pero la rhodiola rósea, en exceso puede ser demasiado estimulante y puede causar cierta ansiedad. Entonces, no es 100% inocuo como para decir pues que se lo tomen los niños y las embarazadas, ¿no? Entonces, digo, porque esto es de lo que los propios, lo afirman, las propias compañías. Bien. Un estudio publicado, esta sí tiene estudios en deportistas en 2023, les decía, estos se empezaron a usar eh, antiguamente, pero en deportistas, pero ya un estudio publicado en el 2023 en la revista British Journal of Nutrition descubrió que tomar suplementos de rodiola una hora antes de hacer ejercicio puede prolongar el tiempo hasta el agotamiento y mejorar el rendimiento contrarreloj durante sprints de ciclismo entre deportistas aficionados. O sea, no fueron deportistas de élite, pero bueno, ya es un principio. Y otro estudio descubrió que cuando los adultos tomaban 400 miligramos de extracto de rodiola al día durante 12 semanas, experimentaban mejoras en sus tiempos de reacción mental, atención y asignación de recursos mentales en pruebas neuropsicológicas. Entonces, pues estos son estudios más recientes y que al parecer pues se está encontrando que ya de manera específica sirve para esto o sirve para aquello, pero ya de manera específica. Bien, la ashwagandha, que puse esas flores que parecen tomates anaranjados, y esta planta, esta hierba es muy utilizada en la medicina ayurvédica con diferentes propiedades. Se dice que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antiestrés y rejuvenecedoras.
Aquí ya, si ven, yo creo que ya está creciendo más el fruto y ya parece más tomates. Pero nuestros tomates son verdes. Bien, la parte que más se usa no son esas, no es el fruto, sino las raíces, aunque también se usan las hojas y el fruto. Su uso regular normaliza la concentración de cortisol, lo que reduce la respuesta al estrés. La ventaja de esta, que les decía, es de las más estudiadas porque obviamente su origen es en la India. Y la India, si no lo sabían, tiene una industria farmacéutica muy, muy desarrollada, obviamente con investigaciones. Entonces, pues se han investigado esta porque les interesa esta planta y por eso es de la que tiene más investigaciones serias, bien hechas, o sea, siguiendo buenos protocolos de investigación. Es un adaptógeno relajante muy usado para ayudar a dormir mejor. Entonces, este no es de los que podríamos decir que incremente la energía, a no ser que tenemos energía porque dormimos bien. Este es más para dormir. De todos los adaptógenos es el que actualmente cuenta con mayor respaldo científico y en un estudio aleatorizado doble ciego publicado en la revista Medicine, adultos sanos que declaraban niveles elevados de estrés tomaron 240 miligramos de extracto de ashwagandha y otros tomaron un placebo, obviamente, pues, le digo, les he mencionado que así deben de ser los estudios serios, compararlos contra un placebo, o sea, se les da la cápsula también, pero sin la sustancia activa. Esto fue durante 60 días y al final del estudio el grupo de la ashwagandha experimentó una reducción significativa de sus niveles de ansiedad y una reducción moderada de sus niveles de depresión y de estrés, según sus respuestas a las encuestas que se les dieron, o sea, cuestionarios específicamente hechos para comprobar si estaban mejorando o habían mejorado o no. Otro ensayo doble ciego quiere decir que no sabe ni el investigador a quién le toca el placebo y a quién le toca la sustancia activa, publicado en el 2022 en la revista Journal of Medicinal Food, encontró que los estudiantes universitarios que tomaron una cápsula de ashwagandha 2 veces al día, 700 miligramos en total, durante 30 días, experimentaron mejoras en su bienestar percibido, mayor claridad mental y mejor calidad del sueño en comparación con los que recibieron el placebo o el grupo placebo. Recuerden que el placebo quiere decir que ni ellos ni los otros sabían quién tenía el placebo y quién tenía la sustancia activa, justamente para corroborar que no fuera efecto placebo. Y entonces este es el más estudiada, pero debe de consultarse con el médico tratante por lo de que esta se comercializa mucho de su mercadotecnia es para dormir y para disminuir la depresión y el estrés emocional, la ansiedad. Entonces, sí es importante no decir ahora yo me automedico tomando esta y sobre todo para nada dejo mis ansiolíticos o si tenían ahí un tratamiento psiquiátrico, pues no. No puede ser así, tiene que consultar como siempre con su médico, en este caso sería con el médico psiquiatra si tienen algún tratamiento psiquiátrico, antes de tomarla y para ver si se puede tomar junto con los medicamentos que ya toman. Bien, el euterococo, que es llamado el ginseng siberiano. Me gusta más el nombre de eleuterococo. Y son esas plantas, si las ven atrás la, este, del título. Es utilizada desde la antigüedad por diversas ramas medicinales de Asia, como la medicina tradicional china. Una de las propiedades destacadas del euterococo es ser un estimulante del sistema nervioso. Al contrario de la ashwagandha, es un estimulante. Por lo ello, se lo considera como el Panax ginseng, que es el ginseng coreano, que es un estimulante, y aunque son estimulantes los dos, no se consideran sustancias doping, ninguno de los dos, hasta donde la última vez que yo revisé, porque ya saben que la lista de doping se va actualizando y hay que revisarla cada que la actualizan. En la raíz encontramos las principales propiedades medicinales del euterococo.
se encuentran principios activos como carotenos, cumarinas, eleuteranos, eleuterócidos, fitoesteroles y lignanos. Muchos de esos hemos platicado un poco en otras ocasiones. Y todas estas sustancias tienen poder antioxidante, que ya sabemos que lo antioxidante pues es muy bueno para todos, pero también tienen poder anticoagulantes. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos tomando esto, pues tenemos que, y tomamos anticoagulantes, tenemos que hablar con nuestro médico de cabecera para decirle que tenemos interés en tomar esto y que se supone que tiene poder anticoagulante y que si va a interferir o no con los anticoagulantes que ya se están tomando. También tiene poder antibacterianos, inmunoestimulantes. Si son inmunoestimulantes, pues también con todas las enfermedades autoinmunes, ahí yo diría pues que hay que pensar, o hablar obviamente con el médico si se puede tomar. Y propiedades hematopoyéticas, que esto es que favorece la formación de eritrocitos o de células de la sangre. Bien, al igual que el ginseng, el astrágalo, la maca andina o la rodiola entran dentro de la categoría de adaptógenos que ayudan al organismo a combatir el cansancio. O sea, todos más o menos van a ser estimulantes. Y al igual que otras plantas mencionadas, que las plantas mencionadas, el euterococo ayuda al organismo a lidiar con el estrés y los problemas generados por el aumento del cortisol, de la concentración de cortisol. Pero otra vez ahí nos queda pues como que el estrés no muy claro. Pero bueno, así es lo que nos dicen. El euterococo ayuda a estimular la atención y retención, por lo cual se utiliza para concentración o para estudiar. Lo he encontrado también, que lo recomiendan para estudiar. Y bueno, obviamente la mercadotecnia de quienes producen el euterococo dice no tiene los efectos adversos de las posibles o las posibles contraindicaciones que los fármacos para estimular la atención y el rendimiento intelectual que pues se ha dado más en otros países, más que en México, pero que luego los estudiantes pues están buscando o buscan sustancias que les ayuden a estar despiertos para estudiar más y algunas pues no son sustancias saludables, ¿no? Entonces, o muchos, por ejemplo, de los anorexigénicos. Entonces, que son cápsulas hechas para otra cosa, son medicamentos hechos para otra cosa, pero que también le ayudan a estar despierto y los toman. Entonces, aquí ellos afirman que pues no tiene esos efectos. Esta planta es un estimulante natural con unos efectos secundarios. Pues les digo, ya si también es tal vez no los efectos secundarios comparado con los otros, pero si es anticoagulante, pues ahí ya tenemos que tener un pero. Siempre que no existan contraindicaciones o que las dosis no excedan las cantidades recomendadas, ¿no? El ginseng siberiano mejora el sistema inmunitario, refuerza al organismo para afrontar las épocas de frío, así como para fortalecer el sistema inmune en momentos de estrés. Muy bien. Se utiliza la raíz en diferentes formatos, como extractos, líquido y en cápsulas, polvo e infusión de la raíz seca. Las dosis no deberían sobrepasar los 500 miligramos diarios. Entonces, por un lado hay que leer las recetas porque, pues, si vemos es que viene hasta en tinturas y demás, pues hay que ver exactamente cuánto nos está aportando y consultar con el médico. Lo ideal con el médico homeópata para que pueda decir cómo tomarla. Bien. Entonces, ya llegando al final de esto, ¿qué serían las conclusiones? Como les decía, nada de que son seguros para embarazadas, aunque eso diga la mercadotecnia. Si lo dicen, que muestren el estudio que se comprobó y un solo estudio pues no es suficiente, así como una golondrina no hace verano, un solo estudio no es
100% científico decir que ya es todo lo mejor. Entonces, no hay estudios en embarazadas, por lo tanto, pues no, si no hay suficientes estudios, que eso consideró eran en la Unión Europea, que no había suficientes estudios para decir que existen los adaptógenos, o sea, dijeron, pues ese término no puede ser usado, pues menos hay suficientes, o sea, no hay estudios en embarazadas. Tampoco hay estudios en niños ni en zorros, entonces no se pueden usar ni en niños ni en zorros. Lo de zorros es una broma. Y, bien, y por favor no anden probando cosas en los niños. O sea, los niños, hay que buscar otras soluciones y no el buscar el eterno chochito para dar el niño. Ya el adulto pues, ya puede hacer lo que quiera con su vida y probarlos, pero en los niños no, no hay estudios en niños. Y recordar que el término adaptógeno no es aprobado por la FDA, no lo respalda la Unión Europea y dice que no se use en sus suplementos. Y busqué si no encontré si Cofepris estaba de acuerdo o no con el término adaptógeno, pero por lo menos sí encontré que ya había alertas de productos llamados adaptógenos justamente por propaganda falsa, ¿no? Entonces, las dudas, esto pues ya nos hace dudar, salvo yo por ahí rescataría lo de la ashwagandha, que es la que sí tienes más estudios bien científicos y lo que cuestionan sobre todo es su efectividad en las propiedades que se les atribuyen, no tanto su seguridad. Hasta eso es una ventaja, que no es que no encontré yo que digan es que hace daño, realmente daña a la persona, no fue lo que encontré, sino que hacen esto como mejora el estrés y bueno, no está claro o que les digo que da energía. No, da energía como. O sea, de eso es muy vago y es impreciso e incorrecto. Y pues no, la cafeína, por ejemplo, no da energía. Puede ayudar a que se favorezcan algunos procesos energéticos como el de las grasas, o puede favorecer un estado de alerta y ahí sentirse uno como con más energía, pero no da energía en estricto. Entonces, si hacen esas afirmaciones, pues están falseando la información o están mintiendo. Y el médico tratante debe ser, que es el que conoce todos los medicamentos y patologías de la persona, es quien podría recetarlos. A lo mejor justamente porque es más de la medicina homeopática, porque esto no sea tanto de la medicina tradicional mexicana, les digo, o la moringa por ahí que aparece y otros que aparecieron, pues sería más de la homeopática, aunque la homeopática su origen es alemán, pero deberíamos buscar, si quieren tomarlos, pues buscar uno, por lo menos al médico tratante, y decirle, oiga, de acuerdo a todo lo que yo tomo o no tomo de medicamentos, puedo tomar esto, pues ya ahí se hablaría con él. Y ya si no, pues buscar a un médico homeópata, este, de la Escuela de Homeopatía del Politécnico, por ejemplo, y, para que nos dé su opinión si puedo tomarlo y en qué dosis y en qué cantidades y de acuerdo a todos los demás medicamentos que estén tomando, si puede ser recomendado. Pues muchas gracias, espero que este haya sido de utilidad. Ahí está mi correo, nut-rebeca@yahoo.com.mx. Si quieren sugerencias, si quieren enviarme algo, yo sé que en el Facebook Live que está ahorita, dejan sus mensajes, pero desgraciadamente yo no tengo la habilidad todavía para revisarlos. Voy a plantearme, ya sé que ya lo dije varias veces, buscarlo. Ahorita intenté entrar, pero entré mal porque entré a Zoom y no a Facebook, en el celular. Entonces, pues ya mejor entré a la charla y ya no entré a eso.
pero pues seguiré intentando aprender a manejar el Facebook y para contestarles. Pero si no, ahí me encuentran en un guión bajo rebeca arroba yahoo.com.mx. Y pues gracias por su atención, gracias. Hoy nos acompañó Michelle Mondragón en la producción y pues muchas gracias. Nos vemos hasta regresando de vacaciones. ¡Yay! Hasta luego.